Cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, como todos los viernes, le damos la bienvenida a nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo. Quiero compartir con ustedes, con nuestros panelistas, con nuestros compañeros aquí en la mesa de diálogo, una reflexión muy importante que después del 4 de febrero he podido observar en lo que implica y lo que es el mérito y lo que es un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. ¿A qué contribuye y de qué manera se debe articular el respeto y el cumplimiento de esas expresiones o decisiones que el pueblo ecuatoriano pone en las urnas cuando se los convoca o se los consulta? Y el día de hoy vamos a abordar este tema de la perspectiva de saber, vamos a evaluar cuál es la ruta que recorre justamente ese pronunciamiento del pueblo ecuatoriano a través de esa consulta popular. Y cómo los espacios políticos y actores políticos y la institucionalidad ha recogido para llevar a la práctica en su pureza original ese pronunciamiento del pueblo ecuatoriano el 4 de febrero. Pronunciamiento que tuvo que ver fundamentalmente en una propuesta de reestructuración a nivel de autoridades de control y por otro lado, una decisión que el pueblo la pronunció en la lucha inclaudicable en contra de la corrupción. Estos dos aspectos, el tema de la institucionalidad, el tema del planteamiento de la lucha contra la corrupción y todo lo que se articula respecto a determinar y luego, posteriormente, a elegir autoridades de control, es lo que vamos a abordar el día de hoy con nuestros invitados, con nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo. Está planteado el tema y abordémoslo de esa perspectiva. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días. Es un tema muy importante. En realidad, el 4 de febrero de este año se dio un punto de inflexión, en mi opinión personal, en lo tocante a la política en general. El Ecuador está viviendo una época de confrontación, de odio, de venganza, de represalia, de insulto permanente, de criminalizar toda gestión popular o pública, a la cárcel por lo mínimo. Eso el país llegó a cansarse. Y el 4 de febrero, el presidente de la República, Lenín Moreno, autor de la consulta popular, hizo 7 preguntas que recogieron gran parte del sentimiento popular, no todo, porque era imposible que en una consulta de ese tipo se preguntara todo lo que el pueblo quiere que se haga. Pero 7 preguntas que sí tenían bastante trascendencia para lo que vamos a analizar ahora. 7 preguntas que fueron contestadas sí, 7 veces. O sea, un pueblo que se cansó de 10 años, de una década, aunque sea redundante, en donde imperó el desgobierno, la desinstitucionalización, el hiperpresidencialismo, la vanidad y la egolatría. Eso se terminó el día 4. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? No dormirse sobre los laureles. La política es dinámica, la política es cambiante. Lo que es bueno hoy, mañana es malo o viceversa. Y los políticos, o los que dicen ser políticos, o los que quieren ser políticos, tienen que entender esta cuestión dialéctica. La política es cambiante, móvil, no es una cosa estática, sino dinámica. Con este análisis, ¿qué es lo que quiero significar? Que tanto gobernantes como gobernados estamos en la obligación de coadyuvar a que al Ecuador regrese la institucionalización. Todos, gobernantes y gobernados, estamos en la obligación imperiosa de crear lo que se viene sosteniendo ya con bastante criterio. Un frente de carácter nacional con la presencia de todos los sectores del país, sin distingo alguno, porque si algo debe caracterizar este minuto histórico es de que se comprenda que fue la década pasada la que fracasó a consecuencia de haber pretendido imponer un solo pensamiento, una sola manera de actuación en la política nacional. Y eso nunca ha llevado a buenos resultados. Ahora es el momento propicio para que gobernantes y gobernados, repito, comprendamos de que es necesario formar, podría llamarse un frente nacional, como quiera llamarse, pero la conjunción de todos los sectores, privados, públicos, gremiales, profesionales, etcétera, etcétera, para en conjunto proponerle al país una nueva ruta que nos permita salir de la lóbrega postración en que estamos, de la cloaca en que estamos metidos, del pantano en que nos quisieron meter, pero del que felizmente saldremos. Porque siempre digo algo que es histórico. El Ecuador es un país que dijo un escritor alguna vez, es un país corcho. Nunca se hunde por mucha intención negativa que tengan de hundirlo. El Ecuador siempre sale a flote
por el esfuerzo de sus propios hijos, por el esfuerzo de nosotros, no de los políticos. Son los políticos los que nos quieren hundir y el pueblo le dice no, no me pueden hundir. Ahora, con ese criterio planteo yo a la ciudadanía del país la conveniencia histórica de unirnos todos sin distingo para empujar el carro del país hacia un futuro mejor, con miras no al 2021, como ya están pensando, al 19 y al 21, que es una gran equivocación. Siempre vemos únicamente hasta el límite de nuestras narices. Nunca pensamos en función de 15, 20, 30 años adelante, como hacen otros países que prosperan. Alguien que está a decirle al Ecuador, yo planteo todo esto para 2040, para el 2050, exagerando, pero soñando bien despierto, que esa es la ruta. Pensar en un mañana lejano, no en el mañana, sea 19 o 21. Muy bien, las condiciones socioeconómicas y políticas del país hacen de que esta propuesta de concertar y de planificar una agenda mínima, no mínima, ya sería a largo plazo, para efecto de lograr un proyecto de identidad nacional, de desarrollo productivo, de activación social y política, genera o tiene que darse en el marco de predisposiciones y conductas en el orden político y compromiso con la sociedad para ver quién le pone el cascabel al gato. El diálogo social per se no ocurre solamente por iniciativa de un u otro actor. El pueblo ecuatoriano ya dio un pronunciamiento y ese pronunciamiento es un mandato que debería estar orientado a que en la práctica se concrete ese diálogo nacional y se concerte y se planifique en función de una perspectiva de largo plazo. Y es lo que nosotros reclamamos siempre y todos los días al CIDE. Somos aquí reiterativos. ¿Dónde está la agenda nacional? ¿Dónde está el acuerdo nacional para generar una planificación a largo plazo? Actuamos sobre la coyuntura, sobre el momento político. Vemos nuestros intereses de representación en el orden político popular y de poderes, pero no articulamos una agenda de beneficio social, de desarrollo productivo y de sostenibilidad para la sociedad ecuatoriana. Hay un ejemplo cercano a nosotros. No hay para qué acudir a la historia de hace 100 años ni irnos a Asia o África. Chile es un ejemplo de lo que significa la concertación nacional. Después de la dictadura oprobiosa, sangrienta de Pinochet, que para qué recordarla aquí, hubo en Chile la idea luminosa, nacida de todos los sectores políticos, de unirse todos, y salió ahí concertación nacional. Comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, conservadores, liberales, todos se unieron frente a un peligro común, luego de la derrota de Pinochet en el plebiscito que no ganó. Y ahí plantearon un programa de gobierno a largo plazo, con el compromiso serio de todos esos partidos, que eran de distinta tendencia ideológica, de respetar ese pacto. Y lo vienen haciendo. Aylwin, Frey, Lagos, Bachelet 2 veces, Piñera 2 veces, se me escapa algún nombre más. Todos están cumpliendo ese plan de gobierno. Ese es un ejemplo extraordinario que nos da un país hermano, del mismo origen, latino, habla español como nosotros, etcétera. Somos hermanos por 1000 razones. Doctor, ¿y qué significa continuar una política global de lineamiento de la A a la Z? ¿Qué significa eso? Porque todos los gobiernos cuando llegan dicen, no, lo que el anterior no me gustó, cambiemos, y entonces vamos cambiando poco a poco el rumbo, y al final no llegamos a ningún lado. Esa es la tragedia del Ecuador. Si usted gobierna regularmente, vengo, yo digo, no, que eso al CIDE no vale, yo voy a ser el que hago, quien adelante, y desbarato todo lo que ha hecho usted. Y eso ha significado un retroceso en el Ecuador. Por eso pongo yo el ejemplo de Chile, y también pongo el de Costa Rica, que es otro país con bastante historia democrática, y Uruguay. ¿Para qué? Hay países que son modelos en los que debemos mirarnos. No tenemos por qué mirarlo en Venezuela, ni por qué mirarlo en Nicaragua, ni por qué mirarlo en Cuba, que han sido un fracaso desde el punto de vista económico. Entonces tenemos que seguir los ejemplos de los países que se están alineando en función del porvenir de su propio país. Esa es la cuestión que debemos plantear en el Ecuador. Y yo espero que salga el político ecuatoriano, espero que salga alguien con calidad de estadista a decirle estas cosas al país. Estamos cansados de la elección próxima, porque la gran diferencia que hay entre un político y un estadista es que el político piensa en elecciones
y el estadista piensa en generaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer, pensar en las generaciones que nos sucedan, que van a encontrar un país despedazado éticamente y económicamente. Correcto. Y lo que debemos de encontrar en esta reflexión que hizo Alcides y que la ha complementado el doctor Byron López, es que realmente miremos siempre a que el gobernante no gobierne para el poder, gobierne para la historia. Porque estos que gobiernan para la historia son los que se quedan con el poder histórico, el reconocimiento social, el reconocimiento moral que el pueblo le otorgó y le seguirá otorgando históricamente. Así se explica que existan muchos expresidentes y gobernantes de muchos países que son recordados por siempre y para siempre, porque generaron justamente ese espacio de lo que dice el doctor Byron López, de la concertación. Pero el tema de la concertación nace ¿de qué? De conductas políticas que estén identificados con los intereses nacionales y que se hayan alejado de los intereses individuales de grupos de poder o de grupos políticos que cuando llegan a ser presidente gobiernan para el poder y no para la sociedad en su conjunto. Y estos son los grandes momentos que se repiten permanentemente en nuestras sociedades, en América Latina, en términos fundamentales, en donde prima aquel momento del ejercicio del poder y respecto al gobernante, el interés del grupo político, el grupo de poder. Y así no se gobierna. Yo creo que es el momento de coger ese mandato del pueblo ecuatoriano, de esta consulta, generar esta concertación en el marco de un programa nacional, un programa de identidad nacional, que recorra un largo trecho hacia adelante, mirando que los que vienen, las generaciones y los gobernantes, tengan que aplicar y respetar ese principio de concertación como se ha hecho en Chile. No sé si ustedes comparten conmigo el criterio, distinguidos oyentes. Ya no es problema de carácter ideológico el que debe prevalecer en nuestros pueblos. Las ideologías cumplen un papel preponderante, sí, pero hay momentos en que las ideologías fracasan. Ahí viene la gran pregunta: ¿fracasa la ideología o fracasa el hombre que pone en práctica esa ideología? Pero orientar a un país por una ideología exclusivamente, es decir, que no sea incluyente, es una gran equivocación. Bueno, pues, hablando de la ideología partidaria. Claro, partidaria. O sea, porque la ideología en términos de pensamiento, de la Así es, identidad, pero del concepto, de la se costumbre quiere... la tenemos todos. Y esa es la que hay que Todos tenemos alguna Así es, ideología. así es. Pero cuando esa ideología se la quiere convertir en dogmática, Dogma. Ahí se fracasa. Así es. El Papa dijo una frase importante: la ideología es fe. Y cuando la ideología se hace una ideología extremadamente grave, surge fundamentalismo. Él dijo eso, para dar a entender que frente a la fe está la razón. Y la razón nos obliga a pensar en que hay necesidad de hacer algo práctico, pragmático. Pero es que la fe también tiene un concepto de dogma. Es la certeza de lo que no ve. Así es, por eso es fe. Por eso es fe. Si tú Entonces tienes- cuando la ideología se convierte si en alguien- dogma, claro. exactamente ocurre lo mismo. Eso es así. Así es. Un católico que deje de creer en la Divina Trinidad ya no tiene la fe católica. Así es. O Bueno, musulmán. Me permite tocar otro tema que también le va a gustar. Pero no sé si doctor. terminó ya esta parte. A ver, Dele. así Porque es. mire, hace poco se realizó aquí en Guayaquil un foro de abogados, en donde entre otras cosas se pidió que se cambie la forma de elegir a los jueces. Inclusive usted pidió que se derogue una ley que tiene que ver con el tema. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de foros? ¿Qué se pretende? ¿Qué propuestas se están haciendo? Y si las mismas tienen algún eco o solamente se queda en ese grupo de Le agradezco mucho periódicas. a usted por esta observación suya, es muy oportuna. Aquí en Guayaquil surgió un movimiento que se llama Por la Independencia de la Justicia, que está integrado por distinguidos abogados de Guayaquil, que tuvieron una gran asamblea hace pocos días en el local de ¿Qué la es miembro de- Fundación qué es miembro de ese- Leonidas de ese foro? Ortega Moreira. Y ahí invitaron a 7 disertantes, como quiera llamar usted, para que cada uno de ellos expongan los puntos de vista frente a la realidad de la justicia en el país y fundamentalmente la situación del abogado actual en su ejercicio profesional frente a la serie de tropiezos que tiene en la práctica diaria de la abogacía. Tuvieron el honor, la equivocación, perdón, de invitarme a mí a este acto y fui partícipe del mismo. Y opiné como opino siempre, en forma clara, terminante, equivocado a veces, pero es mi manera de ser. Y eso ha dado un gran resultado, y aquí viene la parte importante.
Estuvieron presentes en esta asamblea no menos de 400 personas, entre las cuales habían delegaciones de Ambato, de Guaranda, de Quito, de Cuenca, de Esmeraldas, de Manabí. Se había invitado mucha gente, abogados del resto del país, que vengan a presenciar y a participar en este evento. Y se planteó entonces la conveniencia de que esta idea nacida en Guayaquil se riegue por el país. Y vamos del día 6 de abril a Ambato. Digo vamos porque yo también voy a viajar hacia allá. Y está organizado un plan de actividades para Ambato, para Cuenca, para Quito, para Esmeraldas y alguna otra ciudad más que se me escapa, y para que haya una gran reunión final en Guayaquil. ¿Cuál es el objeto? Primero, hacerle al país una exposición de la situación grave que confronta el abogado en el ejercicio de la profesión. Esa noche fuimos muy claros al plantear ante el público asistente la forma en que es tratado el abogado en el ejercicio diario de su profesión, para pedir que se reformen leyes como por ejemplo la del Consejo, el Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone que el abogado que cometa alguna equivocación en su profesión tiene que ser juzgado y sancionado por el Consejo de la Judicatura. Es una barbaridad. El abogado no es miembro de la función judicial, por tanto no tiene por qué ser juzgado por el Consejo de la Judicatura. Claro. Otra disposición legal del mismo Código Orgánico de la Función Judicial que dice que el abogado no puede acercarse a conversar con el juez. Cuando uno tiene una causa, tiene necesidad de acercarse al juez, no para corromperlo, pues, sino para decirle, señor juez, en esta parte quiero yo que vea cómo pienso, no, y tampoco para sacarle criterios previos, sino para hacerle ver la oposición de uno. Ahora no, el artículo pertinente dice que el abogado tiene que pedir autorización para que el juez disponga día y hora en que se presente con la presencia de la otra parte. Para saber qué es lo que va a decir. Eso es un absurdo. El principio es como que le pones un pesquisa al abogado para que lo persiga sobre cómo actúa el caso. Contradicción que es fundamental en el ejercicio de la profesión se pone en práctica en la discusión, en un debate, pero no para que yo vaya a plantearle al juez, señor juez, despácheme este juicio que está 15 días parado, tiene que estar parado, y no puede ser. Cosas como esta. Luego lo que usted anota, en el Ecuador se hace indispensable la creación de una escuela para jueces. ¿Por qué? Porque un estudiante brillante que está en la universidad con 10, premio Contenta, sociedad filantrópica, lo que usted quiera, al día siguiente lo nombran juez, fracasa. ¿Por qué? Porque es un brillante estudiante, pero no tiene experiencia en el campo del ejercicio de la magistratura judicial. Debe haber, como hay en todas partes del mundo, aquí cerca y en Colombia y en España, ni digamos, escuela para jueces, escuela para fiscales. Debe haber entonces una nueva ruta en la vía de la profesión. ¿Y usted por qué pide la derogatoria del Código Orgánico de la Función Judicial? No del código, pido de estos artículos que se vinculan con la actividad del abogado. Que están en el código. Hay cosas buenas que está bien. La judicatura tiene que ser la que intervenga en la parte administrativa y disciplinaria de sus miembros pertenecientes. ¿Pero quién es el ente regulador de la judicatura? El jefe de la judicatura. Pero una cosa es regular y ahora, otra cosa es intervenir en la vida de los El problema no está en el cambio de hombres, que quede claro esto. Claro. Se cambian hombres o mujeres todos los días. Tiene que haber un cambio estructural de la legislación nueva que tiene en el país a consecuencia de estas apreciaciones que estamos haciendo. Y le agradezco al CIE por haber traído a colación, como dice la gente, este tema, porque es importante para el abogado del Ecuador. ¿Y a qué nivel han planteado ya, han hecho una propuesta ya al organismo respectivo? Claro, para la reforma? Está en la asamblea, para llevarlas a cada ciudad y luego cada ciudad nos aporta con más ideas, con más sugerencias, y hacemos un paquete de sugerencias y le presentaremos al Consejo de Participación Ciudadana, al presidente de la República, el organismo que creamos conveniente, y vamos a mantener una permanente actividad de agitación, no de revolución, ni de cambios, no, de agitación en cuanto al gremio de abogados se refiere, que ha estado muy dormido. Además, nosotros vamos a pedir... ¿Y los gremios de abogados están vinculados? También es parte, pues no hay tiempo para analizar todo aquí, pero es parte del tema de la conversación, exigir a los colegios de abogados que vuelvan a ser lo que son, para lo que fueron creados, para ser organismos de defensa de la clase gremial profesional de abogados. Y eso vamos a exigir en cada uno de las ciudades donde vayamos. Agradecer a nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo, por sus versiones, reflexiones y opiniones vertidas sobre temas realmente que hoy concitan la atención a nivel nacional. Gracias por haber estado con nosotros, le deseamos un feliz fin de semana. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo.